El tema que vamos a tratar hoy es un tema que está muy ligado a la historia de la Argentina en general, pero específicamente de la ciudad de Buenos Aires, que es el origen del conventillo. La Argentina de 1860, digamos, para redondear un poco más, 1870, tiene una población que no excede al del 1.800.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad relativamente pequeña, no tiene ni 100.000 habitantes, y en ese marco, en ese contexto, se va a dar todo un proceso de atracción y de entrada de extranjeros a la Argentina que van a modificar la estructura social, la estructura económica y muy a posteriori la estructura política de la Argentina. Estoy hablando de la inmigración, claro. La inmigración no se produce porque desde otro país me llamen. La inmigración en realidad tiene un camino distinto. La inmigración se produce cuando en tu país te expulsan. Te expulsan con cualquiera de los caminos que tengan que ver con esa expulsión. Expulsión política, falta de inserción, expulsión económica. En esas circunstancias, cuando tu patria te expulsa, y ahí sí entra el segundo paso, ver a dónde voy a ir. Obviamente no me voy a ir a un lugar donde voy a estar mal. Voy a intentar, tenga éxito o fracase, ir a un lugar donde pueda estar mejor. La Europa de la segunda mitad del siglo XIX se ha caracterizado por una crisis social muy fuerte, el desarrollo de la revolución industrial, la entrada del maquinismo a pleno en toda Europa, la pérdida de trabajo en el campo, los transportes cada vez más eficaces trasladan productos de valores mucho más bajos desde distintos lugares del mundo, como por ejemplo de América del Sur, que entran a Europa. Por lo tanto, un porcentaje muy fuerte en algunos países europeos, especialmente los que más atrás están en este desarrollo, como pueden ser por ejemplo España e Italia, pero también desde otros países, van a buscar ante la situación en la que están viviendo, van a buscar un lugar donde establecerse. Y ahí es donde aparece el tema de la inmigración en la Argentina. Antes de entrar a hablar de la inmigración en la Argentina y de la incorporación de esa inmigración, hagamos una aclaración. Si nosotros miramos esa segunda mitad del siglo XIX y miramos los países americanos, sin ningún lugar a dudas, el país americano que mayor cantidad de inmigrantes atrajo fueron los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo fue la Argentina. Algo de inmigración vino a Brasil, a Uruguay y a Chile. Poco y nada al resto del continente, donde la población aborigen y la población mestiza era muy abundante y donde evidentemente no se requería mano de obra, y quien llegara y con el intento de insertarse le iba a ser demasiado difícil instalarse. Más bien, esta población europea se trasladó a regiones de América que, compartieran las mismas características climáticas, de climas templados como el que existe en Europa. Ahora, si bien es cierto que el principal país al que fue la inmigración europea fueron los Estados Unidos, y la Argentina es el segundo, cuando uno lo analiza en un análisis relativo, no en un análisis total. En el análisis total, primero Estados Unidos, segundo la Argentina. Pero cuando uno lo analiza en un análisis de tipo relativo, relaciona el caso argentino, excede y mucho al caso norteamericano. Porque, ¿qué estoy diciendo con esto? En Norteamérica entraron muchos inmigrantes, sobre una población numerosa que había en Norteamérica y sobre un espacio enorme que había para ocupar. La Argentina casi podemos decir no tenía población, y la inmigración que va a venir va a ser muy grande sobre una población de 1.800.000 habitantes que más o menos existían en el país al arranque de este proceso.
para 1930, que es cuando se corta el proceso, han entrado a la Argentina 5 millones de inmigrantes. 5 millones de inmigrantes que vienen de Italia, primer paso, de España, segunda situación, pero vienen de todo el mundo. Los rusos, los judíos, los polacos, de todos lados del mundo europeo van a llegar hombres y mujeres a instalarse en la Argentina. Lo que va a dar, montones de consecuencias de las que no vamos a tratar hoy. Por ejemplo, la influencia de las comidas europeas, la influencia de la forma de vestir. Entonces, la Argentina que había existido hasta 1860, la Argentina criolla, prácticamente en toda la zona de la Pampa húmeda, casi diríamos va a desaparecer, y lo que van a hacer es una nueva Argentina donde la mezcla de lo criollo y lo europeo se van a integrar en una nueva realidad. Hacia el interior del país la presencia criolla seguirá siendo muy fuerte, y a medida que nos alejamos de Buenos Aires y nos vamos al noroeste, por ejemplo, la llegada de, como le llamaban en la época, gringos, va a ser muy pequeña.